Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Aquí estoy leyendo una entrevista que hace Daisy Galaviz, del bloque de armas. Muy buena la entrevista. A Enzo Betancourt. Él es presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y, entre otras cosas, dice aquí que el Guanape se cayó por falta de inspección. Creo que en ese mismo puente, ¿no fue que un ministro dijo que había estado un día anterior ahí inspeccionándolo? ¿O qué fue lo que pasó, que vio él ahí? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Carlos. Y el gobernador fue el que dijo ¿El gobernador? sí, aparentemente hay un video donde el gobernador está brincando o bailando sobre ese puente, ¿no? Ah, sí. Unos meses antes de que el puente colapsara. ¿Y qué crees? ¿Que lo tumbó el baile? No, cuando si yo doy hubiera caído en pleno baile. Bueno, esas son las cosas incongruentes, porque realmente el puente colapsa con un transporte público y un vehículo particular sobre el puente, ¿Y ¿no? por qué colapsa? Entonces, uno empieza a revisar y a chequear, porque el colegio, inclusive algunos diputados de la Asamblea Nacional, pues se trasladaron hasta el colegio para que el colegio diera su punto de vista. Y lo primero que le dijimos, inclusive con las declaraciones que dimos, es que lo sensato y lo serio es que debe haber por parte del gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Transporte, porque eso le toca al ministerio, en conjunción con la gobernación, hacer un estudio forense después del colapso, para saber exactamente qué fue lo que generó el colapso del puente. Pero cuando uno revisa las estadísticas, Carlos, de los puentes que colapsan a nivel mundial inclusive, te das cuenta que algunas veces es por sobrecarga, ahí no había sobrecarga. Sismo, tampoco hubo sismo. ¿Cuántos años tiene vaguada? el puente? Aproximadamente dicen que se construyó cuando se construyó la avenida Sublet, hace muchísimo tiempo. Estuvo cuando la vaguada también. Entonces quizás fue una suma de factores que incidieron para que esto que vemos sobre el puente, el transporte público y el vehículo, fue como la gota que rebosa el vaso, y entonces el puente estaba ya pues con algunos asentamientos inclusive y una falla que creo que la comunidad que vive alrededor, que creo que tiene el mismo nombre, Guanape, había estado advirtiendo de que el puente, pues cuando pasaban los vehículos se movía demasiado y sonaba y alertaba, pues, por decirlo en términos comunes, de que había una falla en el puente y sencillamente no se inspeccionó como debe ser y se hicieron los trabajos correctivos. Pero lo que más indicaría de forma, sin haber estado nosotros allí, lo que más indica es que pudiera haber habido una fatiga de los materiales producto de los factores que incidieron sobre el puente a lo largo de su vida útil, ¿no? ¿Y ese era detectable? Claro que sí, porque ese tipo de estructura, Carlos, para que un poco las personas lo entiendan, va avisando, va diciendo las cosas, cómo están las vigas, cómo están los estribos, si hay alguna fisura o si hay algún hundimiento. Inclusive tenemos información de que la comunidad decía que el puente tenía unas flexiones también. Ellos decían, es que parece una hamaca. O sea, el puente aparentemente no, tenía un bajón pues en el medio del puente, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Una inspección con unos colegas ingenieros en el área de puentes, en el área de infraestructura, y hubiesen detectado esa falla, y a lo mejor pues no hubiese sucedido eso si hubiesen hecho los correctivos necesarios. Ustedes dicen aquí que exhortan a culminar las obras pendientes. Te voy a hacer esta pregunta por lo siguiente. En estos días oía yo al presidente de la República hablando de la empresa famosa Odebrecht, que debería llamarse otra brecha, porque donde pasa deja la brecha de corrupción andando, ¿no? Y el presidente decía que Odebrecht se disolvió y que el Estado iba a concluir las obras que dejó sin terminar la empresa brasilera. La pregunta que yo me hago, ¿quién pagó las obras de Odebrecht? ¿Cuánto le pagaron? Y si cobró y no hizo las obras, ¿a quién reclamarle ese dinero que es de los venezolanos? Porque si esa gente se fue del país,
dejó unas obras inconclusas, ha debido recibir dinero, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, mira, primero que yo no creo que el Estado tenga capacidad profesional y técnica para culminar las obras donde está Odebrecht. Odebrecht está en Metro, Odebrecht está en tercer puente sobre el Orinoco, segundo puente sobre el lago de Maracaibo, obras de riego en Lara y en algunos países, algunos estados llaneros. O sea, son obras, está en el criogénico de José. Estamos hablando de obras de envergadura técnica y profesional. Con toda seguridad, quizás lo que quiso decir el presidente es que el Estado se encargará de contratar a otras empresas que tengan la misma capacidad técnica y profesional de Odebrecht para culminar esas obras a los cuales pues se le dio un acta de inicio con un adelanto o se le culminó la obra pagándosela, no lo sé. Esa información la tiene con toda seguridad el Ministerio y los entes encargados de hacer esa construcción. Está bien, pero yo Estado, si pago y no me concluye las obras, demando. ¿Demanda? Esa es la primera acción que debe tomar el Estado. Eso está en el contrato, está en el contrato. Cuando una contratista, el gobierno nacional o el gobierno regional o una alcaldía lo contrata para hacer X o determinada obra y esa persona cobra el dinero y no concluye la obra o no hace el porcentaje de obra de acuerdo a lo que cobró, pues el Estado está en la obligación de demandarlo. Claro, y lo extraño es sencillo, que ¿no? En todos los países, Colombia, Perú, donde contrató de ver las grandes obras, o han rescindido los contratos y le están reclamando la indemnización. Están investigando, en Colombia un senador preso, un ex senador preso, en Perú también. En Venezuela aquí no se investiga. ¿Quién firmó esos contratos? Tiene que investigarse, Carlos. Necesariamente tiene que investigarse porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Claro. No estamos hablando ni siquiera de bolívares, estamos hablando de dólares. Y dólares de la nación, son tuyos, son míos, son de todos los venezolanos. Entonces el Estado es el gran responsable, la empresa responsable de lo que hizo o lo que dejó de hacer, lo que cobró o lo que no cobró, pero el Estado está en la obligación, que es el que te representa a ti y a mí y a todos los venezolanos, de ver qué sucedió allí y que le diga a los venezolanos realmente qué fue lo que pasó, si concluyeron las obras o si el dinero que cobraron se ajusta a la cantidad de obra ejecutada o por ejecutar, y entonces que nos dé una explicación. Ok, un receso, regresamos con Enzo Betancourt. Estás viendo Regiones. Ahora, el caso de Odebrecht, no investiga el Estado, no investiga la Asamblea. O si la Asamblea investiga, no dice que está investigando y a quién está investigando y qué está haciendo. Bueno, salvo la fiscal general que dijo que tenía un señalado por el caso de Odebrecht, pero no ha habido un movimiento como el que ha habido en otros estados, donde parece que doliera más el dinero. En el colegio tenemos información que hay una comisión que preside el diputado Jorge Millán, que está haciendo una investigación sobre las obras de Odebrecht, ¿no? O sea, estamos hablando de la parte que te decía de tercer puente, la parte que te decía de segundo puente sobre el lago de Maracaibo, inclusive Tocoma. O sea, hay una investigación allí. No sé cuáles serán los resultados al final, esperemos que sean los resultados que deseamos todos los venezolanos, que nos digan la verdad de lo que pasó allí, pero sí nos consta de que ciertamente la Asamblea está haciendo una investigación que debe también hacer el Estado. Bien bueno que la fiscal pues se haya pronunciado y que adelante las investigaciones necesarias. Aquí veo que el Colegio de Ingenieros exhorta a culminar las obras pendientes, además de esas, ¿cuáles son las otras obras? Pues, por cualquier cantidad, solo para nombrarte una, ¿no? El caso de la autopista a Oriente, que se le cambió el nombre de Rómulo Betancourt a Antonio José de Sucre, por solo ponerte uno. ¿Cuántos años tiene eso? Cualquier cantidad. El presidente Chávez, ¿te acuerdas que dijo que la iba a culminar? Después pasó como 4 años sin hacerla, hizo un pequeño tramo como de 7 kilómetros y así andamos. Pero hoy que estamos conversando tú y yo, definitivamente no se culmina. Y las fallas que tiene la Troncal 9, porque hay unos tramitos de autopista que tú agarras ahí de Guarenas a Guatire, de Caracas a Guarena, y después te incorporas a la Troncal 9, está hecho un desastre. Y ese monstruo que tú ves cuando vas a Valencia. El del ferrocarril. Sí. Ese es otro también, el de ferrocarril, las obras de metro aquí abajo en la Caracas-La Guaira, en la Caracas-La Guaira el famoso
La famosa continuación de la Cota 1000 hasta lo que es la Caracas-La Guaira tampoco se ha culminado. En las obras del Bajo Caroní tampoco se han iniciado. Todo lo que tiene que ver con el tramo de autopista, en la parte de generación eléctrica, en la parte de viviendas, aunque el presidente dice que ya ha culminado 1.200.000 viviendas. ¿Tú qué piensas? A nosotros nos parece que esa cifra no se ajusta a la realidad, porque cuando él dice 1.200.000 viviendas en desarrollos urbanísticos, se supone que el que lo está escuchando dice que son urbanismos nuevos, que son viviendas nuevas. Y ahí hay un contingente, una cifra importante, que es lo que es barrio tricolor, que también entonces consolidación de barrio entra ahí. Entonces lo lógico que debe ser el presidente es, hemos realizado tantas viviendas nuevas en urbanismo y hemos consolidado tantas viviendas en los barrios de Caracas o del interior del país. Esa es la cifra real, pero no que ha culminado 1.200.000 viviendas nuevas. ¿Ustedes no tienen inventario de cuánto es el monto en dólares o en bolívares que hay en obras suspendidas o en obras paralizadas? Pero es que a la final sale mucho más caro, Carlos. Una obra que se presupueste, por decir algo, en $1 millardo. Con tantas paralizaciones y alargándola, al final a lo mejor tú la concluyes, el Estado la concluye en $5.000 millones. ¿De dónde están? 4.000 millones de dólares. La gente dirá primero que nada que hubo sobreprecio, pero a medida que va avanzando el tiempo va avanzando la inflación también. Y entonces el contratista, para salvaguardar sus intereses, ¿qué hace? Bueno, simplemente reformula el presupuesto, reformula los análisis de precios y le da un precio nuevo. Pues fíjate lo que me decían, el puente Caroní creo que estaba en Odebrecht, ¿no? Puente en Guayana. El segundo puente sobre el Orinoco. Correcto. Sí. Ahí una empresa GTM licitó por $600 millones en la época. Estas por 400. Pero cuando comenzaron, allá para la fecha en que se puede ver, está en $3.000 millones ese puente. Bueno, ahí se dice... ¿Y está concluido o no? Mira, no, sí, ese puente tiene mucho tiempo concluido. El segundo puente está operativo desde hace como unos 5 o 6 años, ¿no? Pero eso desde el punto de vista técnico, profesional, hay que revisarlo muy bien porque se manejan cifras algunas veces ligeras, ¿no? Ajá. Entonces hay que ver el por qué razón, si esa cifra es cierta, si yo cotizo una obra en 400 millones y al final cuando la entrego he cobrado 3 millardos, pues la diferencia es abismal. Habría que ver por qué razón, si es que hubo sobreprecio o si ciertamente se alargó en el tiempo, tenía un tiempo de ejecución de 1 año, a lo mejor duró 5 o 6 años, si las obras, el material importado, si el material subió, la inflación, o sea, todos esos factores influyen para tener una aceptación. El truco de Odebrecht era que licitaba por menos precio porque le dieran el contrato. O algunas veces fueron obras asignadas directamente por el presidente Chávez, ¿no? Fueron obras entre el gobierno brasileño y el gobierno venezolano y se asignaron de forma directa sin ningún tipo de licitación. Ahora, frente a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Actualmente, una de las cosas, y aprovecho de decirlo aquí en tu programa, que tiene una audiencia de todo el país, le volvemos a advertir al presidente Maduro en este caso, que si el presidente Maduro, que estamos en verano, no acomete las obras que tiene que acometer en la trama vial del país, va a tener que dentro de muy poco tiempo volver a hacer una nueva declaratoria de crisis en la vialidad del país. ¿Por qué? Porque la trama vial está en más de un 70%, sobre todo la parte asfaltada y de autopista, sencillamente deshecha. Ya ni siquiera vamos a hablar de que hay que hacerle mantenimiento mayor, no. Tiene que abocarse el gobierno nacional a hacer una intervención de toda la trama vial del país, en su contexto general, para que podamos, los que transitamos a lo largo del país... ¿Estás diciendo que las carreteras en 70% están en mal estado? Están en muy mal estado, ni siquiera en mal estado, en muy mal estado, ¿ok? El ciudadano presidente debería de darse un paseíto por cualquiera de las troncales del país y de las autopistas para que se dé cuenta. Solo un pequeño ejemplo, Carlos. Ajá. Hay un viaducto que nos comunica entre Guarenas, Guatire, llegando a Caucagua. Es un viaducto prácticamente nuevo. Las juntas de ese viaducto, yo porque no venía muy apurado para Caracas y no me pude parar, pero el fin de semana lo voy a hacer. Voy a hacer ese levantamiento de la troncal 9. Vamos a comenzar por allí. ¿Dónde es la troncal 9? Caracas, Cumaná. ¿Okay? Hay juntas allí que están inexistentes, partes de juntas que están inexistentes en ese viaducto. Un viaducto, desde lo que quiere decir la vida útil de un viaducto, es un viaducto muy nuevo. Ahora, ¿por qué sucede eso? Bueno, está bien, la falla, el tránsito, etcétera,
pero el deber del ministerio es inspeccionar para que la inspección arroje un informe y ese diagnóstico arroje una solución al problema. Bueno, gracias Enzo Betancourt, gracias a usted amigos televidentes, nos veremos aquí esta misma hora.